Hola, bienvenidos al programa El Ingeniero Revela. Esto es el poder del conocimiento, la más importante escuela en bolsa de valores desde el año 2003, 20 años ya, por primera vez para toda Latinoamérica, el Caribe y el mundo, un programa en bolsa de valores. Vendrán más, muchos más, pero este es el primero y pionero. Miren, hoy tenemos un programa especial, vamos a hablar de geopolítica, vamos a hablar de la crisis mundial que se avecina y vamos a ver qué está pasando en Gaza, en Cisjordania, y lo que está pasando en República Dominicana con Haití. Estas 2 semanas que vienen son cruciales. Hay mucho pánico y muchos riesgos en la bolsa de valores. La inflación comenzó, el crudo de petróleo explotó y los commodities comienzan a explotar, y eso es inflacionario por naturaleza. Prepárese, porque cientos de personas en estas 2 semanas, los gobiernos y la geopolítica van a definir el futuro de ellos y el futuro de nuestras familias. Todos esos temas y mucho más en breve. No se vaya, el Ingeniero Revela continúa. Pausamos. Vamos con el Ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, la constructora Armando Toros continúa la construcción de 3 torres al mismo tiempo. Pero esta en especial, Everest Tower, que será administrada por la cadena de hoteles más prestigiosa del mundo, Wyndham Hotel. Es un condo hotel que estará ubicado en el sector exclusivo del Piantini de la ciudad de Santo Domingo y que va a tener un restaurante giratorio en el último piso que va a girar 360 grados en 2 horas. Eso significa que usted podrá ver toda la belleza de la ciudad de Santo Domingo y engalanarse con esa ciudad hermosa a través de la vista grandiosa que le va a dar ese restaurante giratorio, un condo hotel que le va a producir a usted un 20% de rentabilidad mensual. Nosotros felicitamos al ingeniero José Rosado por traer a la República Dominicana la torre más emblemática para toda Latinoamérica y el Caribe, la más hermosa. Llámenos 809-535-8000, constructora Armando Toros. Miren, la Universidad Abierta para Adultos, UAPA, tiene un diplomado en Bolsa de Valores y que dará inicio el lunes 13 de noviembre de 7 a 10 de la noche. ¿Cómo usted convertirse en un profesional trader en bolsa de valores? Ahora que ya entraron 2 empresas dominicanas, como lo es César Iglesias y Banco Promérica, la primera empresa, el primer banco de la zona financiera, de la parte financiera, que comienza a vender acciones en la bolsa de valores. Si usted quiere de verdad estar serio en esto y aprender cómo se compra una acción en la bolsa de valores para cualquier bolsa del mundo, este diplomado es para usted. No solamente para que invierta en la bolsa nuestra, sino para cualquier bolsa del mundo y para cualquier mercado del mundo. Un contenido muy especial. Vamos a tratar todo lo que tenga que ver con mercado de divisas, compra y derivados, cover call, opciones, análisis técnico, análisis fundamental, lectura de la gráfica, análisis de cuáles son los indicadores que confirman los precios de las acciones y muchos temas más. Llame a la Universidad Abierta para Adultos UAPA. Inscríbase, inicia lunes 13 de noviembre de 7 a 10 de la noche. Miren, ustedes saben que le hemos dicho siempre que las noticias son el combustible de los mercados, que la bolsa de valores todo lo asimila porque todo lo incluye en el precio. Entonces, las noticias buenas duran de 2 a 3 días nada más. Las malas duran meses y muchas veces años en el mercado. Esta semana pasada hubo un evento muy importante y que va a cambiar el mundo. O sea, no es tan fácil. Nuestros pueblos no tienen ni idea de lo que se nos avecina. Por eso es muy importante que usted le preste mucha atención a lo que nosotros vamos a presentar hoy y la magnitud de lo que eso significa para la economía nuestra,
para la economía mundial, para los mercados, porque nosotros entraremos pronto, el año que viene, en un periodo eleccionario, y donde muchos oportunistas van a tratar de pescar en ríos revueltos por algo externo de la geopolítica y que nos incluye a nosotros, y que también nosotros tenemos directamente nuestra propia geopolítica con el vecino país de Haití, lo vamos a ver. Entonces, las noticias impactan la bolsa impacta todos los instrumentos financieros y eso impacta la economía, porque determina la eficiencia de las empresas y si nos cuesta o no empleos. Entonces, nosotros queremos presentarle esto, lo que nos dice primero el New York Times, y vamos a ver de forma paulatina cuáles son las consecuencias que nos va a traer una posible intervención inminente de Israel en Gaza, y que en esa zona hay más de 2 millones de habitantes en menos de 10 kilómetros de ancho, y que Israel mandó evacuar ya, y que se cumplió el plazo de 24 horas, porque el ejército israelí, que es un ejército muy poderoso, va a entrar, y eso podría ser un genocidio. No apoyamos esa intervención, como tampoco apoyamos la intervención de Hamas en Israel, matando a miles de civiles, porque son terroristas también. Entonces, tampoco queremos decirle que toda acción trae una reacción. Es cierto, es así, toda acción trae una reacción. Si usted entra a mi casa y me mata a toda mi familia, usted no puede pretender que yo me voy a quedar de brazos cruzados. Es así, desafortunadamente. Eso no debió pasar, y eso va a afectar a millones y millones de personas en el mundo y a miles de empresas a nivel mundial. Por lo tanto, nuestra economía también será afectada, y que comienza ya a ser afectada. Colóqueme la número 5, señor director, para que veamos quién es mira, ahí los vemos, palestinos, dice Los Angeles Times, palestinos buscan resguardarse mientras Israel ataca barrio por barrio la Franja de Gaza. Mira la destrucción masiva de edificios volados enteros de 10, 15 pisos en fracciones de segundo. En segundo lo voló Israel. Es para que tengamos una idea de lo que viene, ¿eh? Esto no es juego. Los mercados están muy nerviosos y eso trae consecuencias. Colócame la número 6, señorito, para que veamos algo más. Dice aquí, aviones de combates de israelí atacaron barrio por barrio la Franja de Gaza el martes, reduciendo edificios a escombros y provocando que los habitantes corrieran para encontrar un lugar seguro en el pequeño territorio asediado por ahora. Es blanco de fuertes represalias por los ataques del fin de semana por parte de combatientes de Hamas. Los humanitarios pidieron la creación de corredores humanitarios para llevar ayuda a Gaza. Lo que viene es descomunal. Entonces, nosotros queremos hacer un llamado a los pueblos, a la cordura. Hamas no debe seguir con esos actos terroristas, poniendo en juego la vida de todos sus habitantes, porque un grupo de terroristas que tiene años por asunto histórico, por asunto religioso, por asunto de tierra, usted no tiene ningún derecho a hacer actos terroristas que atenten contra la seguridad de un ser humano. Entonces, cuando es apoyado por otras naciones que también son terroristas y que se comportan así, se complica la situación, porque la conflagración bélica se incrementa y los mercados responden inmediatamente. Colóqueme la número 7, señor director, para que veamos qué más dice Los Ángeles tan amplio. Nuevos intercambios disparos de la frontera norte de Israel con militantes en Líbano y Siria elevan el riesgo, no solamente a un conflicto local, sino a un conflicto regional más amplio. Fíjense que va a entrar Líbano y Libia, el Hezbollah. Los milicianos de Hamas irrumpieron el sábado por la mañana en Israel, donde mataron a cientos de residentes en viviendas y calles cerca de la frontera de Gaza y se enfrascaron en enfrentamientos armados en las localidades israelíes por primera vez en décadas. Hamas y otros grupos en Gaza tienen a unos 150 soldados y civiles que mueren de acuerdo con Israel. Miren, no hay justificación para que Hamas de forma criminal haya interrumpido en Israel matando civiles un sábado por la mañana en su día de asueto de los israelíes, por odio que usted sienta,
Usted no tiene ningún derecho a continuar con ese odio, ese acto terrorista, porque eso trae consecuencias. Entonces, Israel ahora ha mandado a salir a más de 2 millones de palestinos que viven en la franja de Gaza en 10 kilómetros. Me dice 10 kilómetros, estamos hablando de aquí a Licey, más o menos, para que tengamos una idea, 10 kilómetros, 2.3 millones de habitantes. Ahí va a haber un genocidio, ¿eh? O sea que los que estén ahí, ya Israel dio un ultimátum, se cumplieron las 24 horas. Todo el que esté ahí y todo el que se asome a la línea que trazó Israel del norte, todo el que esté ahí se le van a disparar. No importa quién sea, ya dieron un ultimátum. Entonces, los habitantes de Hamas, que no tienen para dónde correr, Israel lo mandó a moverse hacia el sur, porque va a intervenir barrio por barrio de la franja de Gaza. Y va a destruir totalmente la franja de Gaza. Ellos dicen que van por Hamas y que lo van a destruir como se destruyó al ISIS por siempre. O sea que lo que nos espera a nosotros y al mundo no es nada halagüeño, porque esa geopolítica en esa zona es muy volátil y los profesionales comenzaron a moverse a mercados fuertes, a los productos de la canasta familiar. ¿Y cuáles son esos productos de la canasta familiar? Bueno, los alimentos, las carnes, la medicina, todo lo que nosotros consumimos a diario y que la vida es imposible sin ello. Todo eso que compone la canasta familiar, entonces, y que le llamamos materias primas, y que en términos técnicos en Wall Street se le llaman commodities. Entonces, esa canasta familiar, cuando usted va al supermercado, que usted compra su arroz, su carne, sus habichuelas, cuando usted va al hospital, la medicina, la transportación, toda esa canasta familiar va a subir, todo, sin excepción, porque lo que viene, o sea, una intervención militar del ejército poderoso de israelí, puerta por puerta, barrio por barrio en Gaza, va a traer miles y miles de muertos y un bombardeo masivo que lo hemos visto ya, destruyendo en fracciones de segundo edificios enteros, como ya la presentamos. ¿Qué más dice Israel? Esa es la número 8, señor director. Dice Infobae, Israel define la ofensiva sobre Gaza para derrotar Hamas y refuerza la frontera con el Líbano para contener la réplica terrorista del Hezbollah. O sea, la Hezbollah del Líbano, Israel también le va a enterar si ellos entran, porque ellos son cómplices. Entonces dice aquí, el primer ministro Benjamín Netanyahu ajusta un inédito plan militar que apunta a aniquilar a los extremistas de la franja y atenuar la respuesta que podría ejecutar el grupo libanés, cumpliendo con órdenes directas de Irán, que también está financiando eso. Y exactamente, dice aquí, la invasión israelí a Gaza puede alterar una yihad islámica que sumaría bandas terroristas que operan en África, Medio Oriente y Asia, financiadas por Teherán. Solo necesitan que el régimen iraní dé la orden, como en el momento sucedió con Osama Bin Laden, tras derrotar al ejército rojo en Afganistán y avanzar sobre Occidente con Al-Qaeda. O sea que esto es serio, señores, porque Irán financió a Bin Laden también con la parte del septiembre 11, lo mismo que Irak. Entonces, puede bajar con nosotros, director. Entonces, ¿qué significa esto? Que los mercados comenzaron a reaccionar. Entonces, ¿qué hizo Irán con esa intervención de Hamas en Israel? Que se fueron a hacer un concierto, celebraron eso. Entonces, cuando un país celebra un acto terrorista, asesinatos de civiles por ciento, eso es injustificable, eso no se puede tolerar. Entonces, no podemos sentir pena por países así. No podemos sentir pena por países que promueven el terrorismo contra civiles. Llámese como se llame, venga de donde vengan. Tampoco nosotros promovemos el terrorismo de Israel contra los palestinos. Tampoco, eso dice aquí. Irán celebró, óigase, con fuegos artificiales la masacre terrorista de Israel. Dios es más grande. O sea, cientos de ciudadanos se reunieron para festejar los sucesos de las últimas horas. Las autoridades también manifestaron su apoyo al ataque de Hamas, o sea, las autoridades iraníes. Y la número 11, señor director, dice aquí, Irán celebró con fuegos artificiales, el líder supremo de Irán celebró la masacre terrorista cometida por Hamas. Besamos las manos de quienes planearon el ataque a Israel. O sea, fíjense lo que él dice, besamos las manos del ataque a quienes planearon
o sea, la masacre de Israel. Eso no se puede permitir, porque se asesina en nombre de Dios. ¿Cuál es su Dios, Señor? O sea, yo no quiero ese Dios asesino, ese Dios criminal, porque el fin no justifica los medios. Entonces, no es cierto que nosotros tengamos que apoyar eso. Entonces, ¿dónde están ubicados esos 2.3 millones de palestinos en la Franja de Gaza? Esa es la número 12, señor director. Vamos a ver para que usted tenga una idea. Miren, ese es el mapa de Palestina e Israel. Fíjense que son 10 kilómetros de ancho. En esa franja en el medio, donde dice Gaza, fíjense que ahí lo dice bien claro, Gaza Strip, y esa franja del medio, 10 kilómetros. En esa zona que se ve bien oscura, 2.300.000 palestinos. Israel mandó evacuarlos y que se fueran para el sur, porque va a entrar con su ejército a demoler barrio por barrio, casa por casa, y a encontrar cada asesino, cada terrorista de Hamas. Puede bajar con nosotros, señor director. Esa geopolítica volátil nos va a afectar. Estas 2 semanas son cruciales para el mundo. Lo que va a pasar esta semana va a desencadenar un genocidio posiblemente, y los mercados van a responder de forma violenta. Y ya tenemos muchos problemas geopolíticos en el mundo. Tenemos la guerra de Rusia con Ucrania que no termina, ya está toma el control. Y tenemos la guerra ahora, Israel con Hamas, que puede involucrar al Líbano, a Hezbollah, a Libia, Siria e Irán. Es para que tengamos una idea de lo que viene en ese Medio Oriente. Y ya la bolsa de valores comenzó a reaccionar. Pero también tenemos para nosotros otro problema más grave, y es la diferencia que tenemos con nuestro pueblo vecino de Haití. Y esa es la número 13, señores. Entonces, que a nosotros nos afectan 3 cosas: la guerra Rusia con Ucrania, Israel con Hamas y la diferencia con Haití. Esa es la número 13, señores. Los haitianos realizan boicot, apertura, mercado binacional. Bueno, porque no nos compran entonces, que busquemos otro mercado. Nosotros fuimos los primeros que le dimos apoyo a ellos en el terremoto de 2010. Y somos los primeros que le damos apoyo a ellos con salud gratis y educación gratis en este país. El 70% de las camas de nuestros hospitales están ocupados por ciudadanas haitianas. Entonces esos apoyos a ellos. Porque ellos no tienen eso en su país. ¿Qué es lo que ellos quieren que nosotros hagamos? Entonces los dominicanos tenemos que defender nuestra tierra. Porque no es verdad que si nosotros perdemos la soberanía, usted tiene empresa. No hay empresa sin soberanía. Entonces, vamos a dejarnos de babosadas y de cosas políticas. Esto hay que defenderlo. Nuestra frontera tenemos que defenderla. Ellos tienen derecho a usar el canal, sí, pero no bajo esas condiciones, como dijo el presidente. Ni tampoco acusarnos a nosotros de que nosotros queremos imponerle a ellos. No, ellos siempre son los que han sido así. Porque técnicamente hablando, es posible que haya muchos que sean buenos, pero en términos generales, muchos de ellos son malagradecidos. Entonces nosotros tenemos que determinar a quiénes queremos venderle y cómo queremos como vecinos. Pero tenemos que cerrar esa frontera. Y el que venga aquí, que venga de forma legal y que pague impuestos. Y el que esté ilegal se tiene que ir, porque no paga impuestos. Y es carga nuestra. Luis Fernando García no quiere seguir pagando impuestos para seguir cargando más y pagándole los hospitales a ellos. Entonces que paguen sus impuestos y que estén legales aquí. Los que estén legales, que quieran trabajar, que se queden. Y los que no, que se vayan. Pero los que se queden tienen que pagar impuestos. No podemos nosotros seguir con esa carga. Y todos nuestros gobernantes, todos, sin excepción, han sido cómplices de eso. Todos. Entonces, no. Eso es qué bueno que este presidente ha dicho que la mano de obra extranjera tiene los días contados. Ojalá así sea. Colócame la número 14, señor director, para que veamos algo más sobre esto. Dice aquí, durante la apertura del mercado binacional por parte del gobierno dominicano, los haitianos mantienen cerrado el paso fronterizo por Dajabón, Jimaní, Elías Piña y Pedernales, como una forma de boicotear la orden emitida por el presidente Luis Abinader para establecer corredores comerciales provisionales que permitan la reactivación de los mercados binacionales. Bueno, pero boicoteen lo que ustedes quieran, y si se quieren ir, pues váyanse. Ahora, el que esté aquí tiene que respetar las leyes nuestras, y tienen que respetar nuestra agua. Tiene que ser así. Y qué bueno que el presidente tomó la decisión de intervenir en el canal de la vigía. Qué bueno. Tenemos que proteger nuestras fronteras. Porque no es hoy el problema, es un problema histórico. Tenemos que verlo más allá. Entonces hay presidentes, expresidentes, que hacían negocios con Haití y que les regalaron universidades sin consultar con nosotros.
y senadores activos en su momento, que fueron los que se ganaron y licitaron para ganar miles y miles de millones de pesos, cientos de millones de dólares. ¿Y quién nos dice a nosotros que ese senador no negoció para que pasaran miles y miles de haitianos ilegales? Entonces eso es ilegal, eso es antiético, inmoral. Y él debiera ser investigado por eso, porque atenta contra nuestra soberanía. Y nadie está por encima de nuestra soberanía. Y ese expresidente que permitió eso, con ese senador activo, atentaron contra lo que está pasando hoy, contra nuestra soberanía. ¿Y qué hizo el pueblo dominicano? Nada. Nos quedamos callados. Entonces, si nos quedamos callados ante el político corrupto, esto continúa. Eso no quiere decir que no haya corrupción en este gobierno. Las hay también. Pero este presidente quiere lo mejor para este país. Y no hemos tenido, por sus agendas, por su ejecutoria, un mejor presidente que Luis Abinader por los pasados 150 años mínimo. Él como persona, él como presidente. Y ahí están sus números. Ahora, eso no quiere decir que no haya corrupción. También las hay. Porque hay deficiencia en las instituciones. Todavía tenemos deficiencia en el Ministerio Público. Todavía, aún sea un Ministerio Público mejor administrado en este gobierno. Y eso para todos los gobiernos. Porque le ponen un expediente a usted si está involucrado y lo acusan de ladrón y de lavado. Hasta que uno no lo condene, usted ni es ladrón ni ha lavado nada. Entonces este Ministerio Público también se le ha ido la mano. Y eso hay que pararlo. Independientemente de que tenemos la mejor justicia con eso ahora, porque se están persiguiendo los ladrones, estamos correctos en eso. Pero en todos los gobiernos, en todos sin excepción, hay problemas y deficiencias de instituciones, incluyendo este. Ahora, que este presidente, él personalmente, quiera un buen trabajo y que quiera lo mejor para este país, de eso estamos claros. No tengo discusión eso, no tenemos duda de eso, de que este es el mejor presidente. Y lo ha demostrado porque el presidente pasado tiene su familia presa, por robo, por desfalco, y ahí están las pruebas. No están condenados de casualidad, debieran estar condenados ya. Eso no quiere decir que no haya robo ni que no haya desfalco en este gobierno, también los hay y tienen que salir. Esas auditorías tienen que salir y los funcionarios corruptos de este gobierno tienen que ir presos también y confiscarles los bienes. Entonces todos esos problemas juntos nos van a afectar más porque los mercados están muy nerviosos. Vamos a ver, señor director, qué está moviendo el mercado ahora mismo. Esa es la número 15, para que tengamos una idea. Miren, a la bolsa la mueven dos emociones, fear and greed, el miedo y la ambición. Lo mismo que a los seres humanos. Entonces, ¿qué está moviendo el mercado? El fear, el miedo, porque hay problemas en la geopolítica. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el Medio Oriente con el acto terrorista de Hamas contra Israel? ¿Qué es lo que hay ahí en ese Medio Oriente inmediatamente que el mercado reaccionó de forma violenta? Esa es la número 16, señor director, para que tengamos una idea. Miren, es el barril de crudo de petróleo. Lo que nos dice, amplíeme eso ahí, señor director, dice Global Oil Production grew by 3.8 million barrels per day. O sea, la producción global de barriles creció en 3.8 millones por día. Miren, ahí está la cantidad de dinero, 93.848 millones de dólares de barriles diarios en dinero. Entonces, Arabia Saudita, pero Irán, Irak, que están promoviendo, por lo menos Irán, que está promoviendo y financiando a Hamas, es un productor de petróleo de 3.8 millones de petróleo diario. Entonces, si eso es así, entonces el crudo de petróleo con esa tensión geopolítica en esa zona explotó inmediatamente. ¿Y qué es lo que significa eso con nosotros? ¿Puede bajar con nosotros, señor director? ¿Qué es lo que significa eso para nosotros? Antes de irnos a pausa, que esa presión de esta semana, antes de Israel penetrar ya Gaza, ya el crudo explotó y explotaron los commodities. Eso es letal para la economía. Va a subir todo, para que estemos claros en eso. Todo va a subir. Y eso nos va a costar empleo. Miles, dependiendo de estos 15 días, van a determinar si miles de trabajadores en este país o millones alrededor del mundo pierdan sus empleos o sostengan sus empleos. Porque lo que viene es descomunal, es brutal lo que viene. Colócame la número 17, señor director, para que el pueblo entienda qué es lo que queremos ver. Miren, es el crudo de petróleo, 6.5% en un ratito. Explotó el crudo de petróleo, nada más por eso. Y todavía Israel no ha invadido Gaza. Imagínense ustedes, $87.25. No me sorprende si el crudo de petróleo se mete a $120 en un par de 15 días, 20 días, un mes. No me va a sorprender eso.
para que se lo estamos anticipando el gobierno eso, que se proteja contra eso y que compre crudo de petróleo anticipado ahora, porque lo que viene de comunal, si esa zona de ahí entra Hezbollah, entra Irán, entra el Líbano y Siria, el crudo de petróleo va rumbo a los 115, 120 dólares. No lo para nadie, no lo salva nadie. Entonces eso es letal para la economía nuestra, en tiempo eleccionario más todavía. Entonces el gobierno que comience a prepararse y que compre crudo de petróleo ahora, antes de. Si no pasó, no pasó, qué bueno, mejor todavía. Pero no podemos vivir con el no pasó. Estamos presentando lo que viene. Israel no ha entrado todavía. Le dio un ultimátum y va a entrar barrio por barrio en Gaza. Ya se han desplazado más de 1 millón de palestinos. 2.3 millones viven en la zona. Es un genocidio lo que viene. Y eso va a alterar la paz mundial, esa geopolítica. Y ahí hay un commodity geopolítico que impacta todas las economías del mundo, que se llama crudo de petróleo. Y que Irán produce crudo de petróleo. Y que Irán exporta crudo de petróleo. Y que esos países que soportan el terrorismo, Irán e Irak, producen crudo de petróleo. Entonces, esa zona es volátil y es muy peligrosa. Y los mercados no quieren saber con el peligro, ni quieren saber nada de incertidumbre. Entonces, ¿qué hacen los profesionales? Que entraron a comprar crudo de petróleo. ¿Qué tiene que hacer el presidente nuestro y el gobierno nuestro? Comprar crudo de petróleo, que lo compren por 30 días, que busquen un cuarto prestado, donde sea que lo busquen, y que compren el crudo por 45 o 60 días, que lo compren por adelantado. Si no pasó nada, bueno, hacemos la inversión. Pero si pasa algo, estamos protegidos, por lo menos por el momento, por un periodo de tiempo corto, porque esto es a corto tiempo, ¿eh? A largo tiempo es peor todavía. Colócame la número 18, señor director, para que veamos algo más y no vamos a pausa. Dice aquí, oil up 7% on week after swinging on Mid-East, US crude bill en Rusia. Entonces, es para que tengamos una idea. La 19, señor director, para que nos vayamos a pausa ahí. Oil jump as much as 7% on the week, finishing the week with the same heightened nerves as they began the Middle East crisis, moving to a new heightened phase after Israel said it will begin a ground assault on Gaza a week. O sea que Israel no se va, esa es la número 19, señor director. Israel va a entrar a Gaza, barrio por barrio. Entonces eso es letal para los mercados, es letal para el mundo, y el crudo subió por encima de 87 dólares, 4.78 de una vez, subió 87.69 el barril, una locura. Puede bajar con nosotros, señor director. En el próximo bloque vamos a ver todos los demás commodities que comienzan a explotar, como nosotros se lo dijimos, sobre la canasta familiar, que ahora usted va a tener que buscar más dinero cuando vaya a los supermercados, porque su salario sigue siendo el mismo. Eso significa que usted mañana, en los próximos 15 días, será mucho más pobre porque tendrá más problemas. Todos esos temas en breve, no se vaya. El ingeniero Revela continúa. Pausamos. Vamos con el ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, si hay una noticia importante en los mercados, de las más importantes, todas las noticias son importantes e impactan la bolsa, pero si hay una que impacta fuertemente la bolsa, es cuando hay una guerra, cuando hay una intervención en una zona, que tengamos un commodity geopolítico y que el precio de ese commodity se vaya a alterar, no tan solo por la guerra, sino por lo que representa ese commodity para el mundo. El crudo de petróleo es un commodity indispensable para la vida, para la producción y para el crecimiento económico del mundo, no solo de un país, del mundo, hasta el día de hoy. O sea que no tenemos cómo sustituir ese commodity uno por otro. Entonces la zona que estamos viendo, la guerra donde se están dando estas ejecuciones, estas intervenciones, es justamente en el corazón de esa parte volátil como lo es el Medio Oriente. O sea que lo que nos viene encima no es nada halagüeño. Y los profesionales que conocen de esto, que saben que el miedo, que es lo que está moviendo el mercado ahora, que lo mueven dos emociones, fear and greed, el miedo y la ambición, y que el miedo nos está moviendo ahora, salieron y volaron en la compra de commodities en la bolsa de valores a mercado de futuros. Lo que nos dice a nosotros que la canasta familiar
va a aumentar de precios. Y cuando digo la canasta familiar, me refiero a todo lo que usted consume en el día a día. ¿Y qué usted consume en el día a día si se lo volvemos a repetir? Bueno, cuando usted cocina su arroz, su habichuela, su carne, la medicina, cuando usted va a un hospital, la transportación, el trigo, el maíz, la soya, todo eso va a subir. Y todos esos productos son componentes de la canasta familiar. Y si aumenta el precio, usted tiene problemas, porque su salario es el mismo, no es elástico el salario. Y los profesionales, desgraciadamente, no nos gusta decir esto, pero en tiempo de crisis hay grandes oportunidades en la bolsa para el que sabe cómo funciona la bolsa. Entonces, por eso que le decimos siempre que se tiene que educar en esto, porque el mundo se controla desde los mercados. Nos guste o no, quiera usted o no, ya los profesionales salieron a buscar commodities. Y quiera usted o no, vas a tener que comprarlo caro todos los gobiernos en el mundo, incluyendo el nuestro. Entonces tenemos años diciéndole que tenemos que educar nuestro país en educación bursátil para que podamos paliar las crisis, porque desconocemos cómo funciona esto. Y todavía hay personas que creen que Wall Street es como usted ir a un casino o ir a una compraventa a empeñar algo. Profesionales, economistas, porque yo he tenido conversaciones con ellos, que creen eso, que es un casino todavía. Entonces los profesionales se movieron a mercados fuertes, a materias primas, a los productos que componen la canasta familiar, que fueron lo que yo ya le enumeré. Colóqueme la número 21, señor director, para que veamos que ustedes, miren, el azúcar continúa subiendo. Del 22 para acá ha subido un 106.10% y va a seguir subiendo si explota, si este genocidio se extiende más de lo debido. Es el azúcar, para que tengamos una idea. Pero no el azúcar nada más, que usted dice, porque está 30 pesos más caro el azúcar. Es por eso. Entonces, no se deje engañar cuando aspirante a la presidencia le digan a usted que el gobierno subió el azúcar. Bueno, subió en la bolsa, en los mercados de futuro. Tiene que subir. Esos son los contratos futuros que se vencen en marzo del 2024. Ahí lo estamos viendo. Sugar, US Sugar número 11. March 2024, los contratos futuros que se vencen a marzo del 24. O sea que ya a marzo del 24 la bolsa le puso el precio a ese azúcar. Si se va a 30 o 40 dólares, ya usted está ganando dinero en los mercados de futuro. Así como funciona la bolsa. Profesionales comprando esto ahora. Entonces, colócame la 22, señor director, para que veamos otros commodities, otros de la canasta familiar, que también comienza a subir. El café, un 37.20%. Los contratos futuros de diciembre del 23, que se vencen en diciembre, han subido ya un 37.20%. O sea que el café está más caro. Entonces eso es parte de la canasta familiar. Estos productos de primera necesidad componen la canasta familiar. Y la número 23, señor director, para que el pueblo entienda lo que viene. Ahí vemos la cocoa. 3.499 para los contratos de futuro que se vencen en diciembre de 23. O sea, dentro de 2 meses se vence el contrato y ha subido ya 55 dólares. Entonces, óigase, debe de preocuparnos esto. El café, el azúcar, la cocoa, por eso son de la canasta familiar, que incrementan el precio de la canasta familiar, para que tengamos una idea. ¿Qué más, señor director? Póngame la 24. Ojo con esto. Es toda la canasta familiar, el trigo, US Wheat, los contratos de futuros que también se vencen en diciembre 23, han subido un 16% en la bolsa, en los mercados de futuro. Entonces, cuando tenemos todo eso, el azúcar, el café, el cacao, el trigo, productos de primera necesidad, que son componentes de la canasta familiar, entonces va a subir la canasta familiar. Pero su salario no ha subido. Usted va a tener que buscar más dinero para comprar su canasta familiar. O sea, usted tendrá ahora más necesidades para cuando venga un político y le diga a usted que el gobierno subió, eso es falso, de toda falsedad. Lo subió el mercado. No se deje embaucar, no se deje engañar de los políticos oportunistas que van a venir porque estamos en un periodo eleccionario. Y esos políticos que se vayan a los medios, vamos a presentar su foto, porque eso es una mentira grosera. Quien determina el precio es la bolsa, no es el gobierno. Ahora, el gobierno sí va a tener que intervenir ahora
para que estos precios de esta materia prima lleguen más barato, ya sea suprimiendo el pago de aranceles o subsidiando nuestra familia. Eso es lo que tiene que hacer el gobierno. Y la oposición no puede decir que fue el gobierno que subió eso, porque eso es falso, ¿eh? Y el que lo diga está mintiendo. O sea, que no puede venir mañana un economista a decir que el manejo de la economía nuestra está siendo mala porque el gobierno subió el trigo, subió el maíz, subió la soya, subió el azúcar, subió el café. Falso. Quien la subió fue la bolsa. Los contratos de futuros en la bolsa. Colóqueme la número 25, señor director, para que sigamos viendo la canasta. El jugo de naranja de $100 a $385. Una locura. Nunca antes, jamás visto, desde el año 1968, en ese precio. Para que usted tenga una idea, quién es que sube los precios de la canasta familiar y de la materia prima que componen la canasta familiar. Entonces, puede bajar con nosotros, señor director. Entonces, si a eso le sumamos que eso es inflacionario por naturaleza, entonces los bancos centrales nuestros tendrán que tomar medidas drásticas, lo mismo que los gobiernos, porque pronto estaremos en un periodo eleccionario y el gobierno tendrá que subsidiar muchos de estos commodities, muchos de estos productos que representan o que componen la canasta familiar y que alteran la buena salud de nuestra familia, porque si usted tiene su salario igual y usted no gana lo suficiente, ahora usted va a tener problemas para comprar los productos de primera necesidad en los supermercados. Y eso es para el mundo entero, eso no es para la República Dominicana. Entonces, eso nos dice a nosotros que la Reserva Federal va a continuar con su política monetaria. Esa es la número 27, señor director. O sea, si no vemos al final del túnel, miren, una reducción, o sea que las altas tasas de interés van a continuar por lo menos hasta abril del 2024, abril-mayo de 2024. Eso no se detiene. Eso no es Luis Fernando García, esa es la proyección de la bolsa, eso es lo que me dice la bolsa. Market expectation for Fed Fund Rate, lo que el mercado espera de la política monetaria de la Fed. Ya Wall Street está anticipando y cuándo comenzará entonces. Si no se incrementa, eso es si no se incrementa este problema que tenemos Israel jamás, porque eso cambia las reglas del juego. Esto podría ser peor y que haya que tomar de nuevo y retomar una política monetaria ascendente, porque la inflación se puede disparar y haya que frenar más aún la inflación. Entonces, para que el pueblo entienda cómo funciona la economía a través de los mercados, porque explota todo. Y la número 28, señor director, la inflación comenzó a irse para el cielo. Ahí los vemos, amplíela, US 3.7% la inflación higher. Ahí lo tenemos. Miren, toda esa inflación está en China más alta. Solamente los rojos, lower, son los verdes. Los rojos ha subido la inflación. Es para que tengamos una idea hacia dónde nos vamos a mover. O sea que es posible que con esta guerra iniciemos un periodo nuevo de inflación. Y vamos a presentarle un país que me llama mucho la atención. Es la número 29, Argentina, que tiene una inflación estratosférica. Mírenlo ahí. Entonces, para que tengamos una idea. O sea que técnicamente hablando, Argentina está peor que nosotros. Argentina interest rate inflation are both sky high as the country grapples with year of superly rising prices that force it to hike interest rate to keep saving in pesos. O sea, 120%, 125%, una locura la inflación con la tasa de interés. En Argentina. Entonces, a nuestros pueblos que no se dejen engañar, que no se dejen confundir. Y eso trae como consecuencia que se aumente la probabilidad de una recesión más larga y prolongada. En el 24, como nosotros lo anticipamos. Esa es la número 30, señor director, para que veamos cómo se prolonga. Miren, aumentó la probabilidad de una recesión más grave y más letal. Probability of U.S. recession predicted by yield curve 12 months prior, 12 meses antes. Fíjese, esa línea roja, cuando sobrepasa por ahí esa parte de la curva invertida, siempre, toda la historia del año 1960 tenemos una inflación larga y prolongada. Y este no será la excepción. Entonces, ¿con qué se traduce esto? Para que usted entienda que ahora aumentó la delincuencia en los préstamos. Porque si usted no puede pagar, puede bajar con nosotros, señor director. Si usted no puede pagar los préstamos, su financiamiento, aumenta la delincuencia. Entonces,
aumenta la delincuencia, pero aumenta también las quiebras de las MIPYMES y de las empresas pequeñas, porque no hay forma de sustentarse en el tiempo. Y lo que viene no es nada halagüeño. Esta semana y los próximos 15 días serán determinantes para nuestras empresas, para nuestra economía y para el mundo, porque se avecina posiblemente un gran genocidio si Israel entra en Gaza y los habitantes de Gaza no han desocupado esa zona. Va a haber una matanza brutal de miles y miles y miles y miles de ciudadanos palestinos, y que nosotros no podemos apoyar eso. Desgraciadamente, parece que es inevitable y que es inminente la intervención de Israel en Gaza. Y eso altera los mercados y nos traerá consecuencias graves y letales, no solamente para la economía mundial, sino también para nuestra economía, y eso se traduce en despidos masivos de empleados. Miren, señores, no tenemos tiempo para más. El ingeniero Revela llega a su parte final y así culminamos el esfuerzo de hoy. No sin antes expresarle y agradecerle la gratitud de su presencia y decirle que para usted ser un buen inversionista en bolsa de valores, usted necesita conocimientos, disciplina y paciencia. Yo soy Luis Fernando García. El ingeniero Revela, el poder del conocimiento regresa la próxima semana. Bye bye y hasta pronto. Pinturas Glidden. Transforma tu inspiración en acción mientras tus niños juegan en casa. Presentó Telecontacto, Canal 57.